Sí, hola, buenas noches. No, Buenas. lo que quería agregar es que sí es cierto, hay como un concepto de que los docentes quizás no trabajan como deberían, pero creo que también es parte de una quizá falta de comunicación entre lo que es la escuela y la sociedad, eh, algo que se está dando ya desde hace unos cuantos años, que quizá uno de los roles que tenemos nosotros como futuros docentes es intentar cambiarlo, generar un cambio en la cultura y demostrar que los docentes trabajan. Sí, sí, está muy interesante lo que decís, Mariela. En realidad esto es una cuestión, se dan dos cuestiones, que es muy interesante que vos traigas a colación, porque la escuela se configura a lo largo de la historia de la Argentina, y lo vamos a ver un poquito en algunos de los textos de currículum, como una institución muy respetada socialmente, ¿no? Entonces, se encuentra a lo largo de la historia en una tarima que fue y sigue siendo difícil de que se baje de esa representación. Entonces, existe como una descontextualización también, o sea, están quienes dicen, bueno, pero antes la escuela era tal cosa, pero bueno, también el contexto cultural era otra cosa, ¿no? Exacto, y también tener en cuenta que los tiempos cambian y que por ahí a la escuela le cuesta adaptarse a los nuevos tiempos. O sea, el año pasado se produjo esta pandemia, lamentablemente, y en realidad a nivel global fue todo como un cambio brutal, pero ni siquiera en los países avanzados estaban preparados como para dar clases Exactamente, virtuales como las estamos dando ahora. Sí, Eh, igual, exactamente. y perdón, aparte, bueno, yo, aparte generar un espacio en donde se pueda hacer virtual por un lado y presencial por el otro, como alternar un poco, ¿no? Eh, y para adelantar un poco el atraso que lleva la escuela, en varios aspectos. sí, para mí lleva a un redebate. Yo ya soy docente de otra asignatura. El año pasado estuve trabajando todo en virtualidad y tengo un chico también que estuvo con otra escuela y lamentablemente para los que somos docentes, hay algunos docentes que sí no trabajan y el año pasado se evidenció porque hay materias que no enviaron y tenían docente. Pero también por otro lado hay unos que trabajamos y yo particularmente por virtualidad trabajé el doble, Sí, porque sí, además de trabajar, yo trabajo en nivel primario, había que enseñarle a los padres cómo enseñarle a los chicos. Entonces era un trabajo doble. Y creo que ahí hay padres que se dieron cuenta de lo que es la labor docente y ahí repuntamos un montón. Y hay otros padres que pasaron el año de largo y las consecuencias las tienen los chicos este año, porque hay chicos en tercer grado que todavía no saben leer, Sí, tal porque cual. Los el año padres pasado, nunca se pero involucraron tanto como este lamentablemente año. siempre están las dos caras, o sea, los que piensan que los docentes trabajamos mucho y los que piensan que no, y los docentes que trabajan y los docentes que no, pues lamentablemente hay docentes sí, pero que eso se tiran está. a chantas, digamos. Entonces, Sí, en la realidad eso gente pasa que en quiere todos mirar esos lados. docentes tiene esa imagen de todos y en la escuela en la que yo trabajo, por suerte, se dieron cuenta y apoyan a los docentes, pero he trabajado en otras escuelas donde no, y tenemos que luchar contra eso. Mm. A ver, me parece que hay una compañera que quería hablar también. No, yo lo que quería apoyar era, concordaba con Erika, que es verdad que hay docentes que trabajan y docentes que no, como en todos lados. Yo trabajo de secretaria y hay secretarias que trabajan y secretarias que no. Y es así en todos lados. Lo que pasa es que la escuela está como muy visible por toda la problemática docente que hay todos los años y el tema de que en la escuela falta infraestructura y falta presupuesto y bueno, nada, todas las cosas, digamos, que tiene la escuela, que es parte de lo que es nuestro país, nada más que eso. Sí, sí, yo lo que pienso es que por ahí es un debate muy complejo, porque además, si hay algo que lo complejiza, es el contexto. Ahora te dejo hablar, creo que Mariano levantó la mano. Eh, eh, pero lo que quiero decir es que, a ver, en ninguna profesión, el 100% de los representantes de esa profesión trabajan al 100%, a tope, ¿no? Qué sé yo, tenemos los abogados, bueno, tienen como que
por ahí podemos identificar o satirizar cada profesión. Pero bueno, la realidad quizás dista un poquito de lo que realmente sucede, ¿no? Y me estoy de acuerdo con Erika y con Mariela lo que dicen, y lo veo con un grado de optimismo, que el contexto de pandemia, o sea, para mí la docencia es una tarea profesional de mucha exposición. O sea, todo lo que nosotros hacemos lo ve un montón de gente. Y cuando nos equivocamos, como que, bueno, vivimos en una sociedad de esta manera, o sea, se nota más los errores que los aciertos. O sea, cuando hacemos todo bien y nos sale perfecto y redondo y nosotros estamos hinchados de orgullo, casi nadie viene y nos dice, che, loco, qué buen laburo que hiciste. No, pero cuando nos la mandamos, que nos puede pasar que nos equivocamos, sí, ahí nos dan como un palazo. A ver, quería decir algo, Sí, ¿alguien? yo quería decir algo. En realidad lo que sucede Bueno. es que nosotros los docentes... Espérame, digo, Julieta, sí. ¿me esperás que levantaron la mano? Así nos organizamos y también hablan todos. Fernando Bueno, quería hablar, creo. sí, quería hacer decir algo que capaz que es viejo. Mi madre fue docente de docentes, siempre me acuerdo, y ella decía que para que los chicos aprendan, primero habría que hacer escuela para padres. Siempre me quedó el concepto ese, porque decía, si a los padres los educan, a los hijos van a aprender mejor, pero los padres primero tienen que ser educados. Ella decía, hay que hacer 2 colegios, uno para los chicos y otro para los padres. Mi mamá era profesora de música, mi mamá. Sí, la sabiduría de la experiencia habló, ¿no? Bueno, muy interesante. Eso solo nomás quería agregar como experiencia, como hijo, que fui alumno de ella también alguna vez. Julieta, ¿qué querías decir vos? Está muy interesante lo que dice Fernando. Sí, en realidad es que nosotros somos la cara visible de todas las políticas que se vienen manejando de hace años dentro de todo lo que tiene que ver con educación, ¿no? O sea, siempre está el dedo inquisidor sobre el docente, sobre lo que puede reclamar, como si fuese que uno como docente no tiene derechos, ¿no es cierto?, a poder también reclamar sus derechos, ¿no? O sea, lo que le corresponde en un montón de aspectos, porque en realidad, o sea, está bien, todo el mundo elige la educación privada porque, bueno, los del Estado siempre están de paro y siempre, ¿no? No sé si todo el mundo, ¿no? ¿Eh? Que no sé si todo el mundo. Por No, ejemplo, no. en Capital Federal, pero ustedes saben hay como una mirada desde ese lado, ¿no? Pero me parece que tiene que ver con un sentido común. Porque si yo te doy un dato, para que tengas en cuenta, en Capital Federal siempre quedan aproximadamente 20.000 chicos sin vacante. Todos los años. ¿Ese dato lo conocías? O sea, hay 20.000 sí lo chicos sé, que se ojo, anotan en la no digo escuela que... pública y la escuela pública no los recibe. No hacen nada a lo largo de los años. En Capital Federal hablo, en Provincia de Buenos Aires y en otras jurisdicciones seguramente que pase algo parecido. No estoy diciendo que no suceda, pero yo tengo el dato de Capital Federal. Y entonces un poquito cae esa idea de que, bueno, todo el mundo elige la escuela privada. Sí, no, pero bueno, ahí también está el tema de la parte política que no hace nada para poder tener más escuelas y que toda esa cantidad de chicos puedan elegir también tener una escuela pública, o sea, ser parte de la escuela pública. Yo igualmente, mi comentario iba más para el lado de esto, ¿no? De la mirada que tiene a veces la sociedad sobre el docente. Sí. Sé que mucha gente, es más, a mí me ha pasado con mi propia hija, de que estuve y no conseguí vacantes en la escuela del Estado, y moría porque vaya un maternal divino que tenía acá cerca de casa, y bueno, no hubo caso. No hubo caso, pero bueno. Bueno, esto que vos decís, Julieta, y que estamos hablando en general, habla del rol docente, habla de la construcción social del lugar del docente, habla del lugar de la escuela, habla del derecho al acceso a la educación. Y bueno, por ahí nos dimos unos pasos
dimos algunos pasos más de los que debíamos dar con respecto al concepto de enseñanza, porque en principio ahora lo que vamos a estar hablando es más de una cuestión teórica de lo que implica la enseñanza y lo que implica el currículum. Pero es interesante tenerlo en cuenta en uno de los textos de la unidad 2, como comentaba, el de la autora que se llama Inés Dussel. En ese texto va a tener este planteo en cierta medida, cómo se construyó el lugar del docente en función del currículum a lo largo de la historia, ¿sí? O sea, es muy pequeña la mención, pero quizás, a ver, para hacerlo un poquito más epistemológico al debate que estamos teniendo, otros de los autores que nosotros vamos a leer son en realidad psicólogos, ¿no? Son autores que van a hablar de un contenido que es transversal a toda la materia. Estos autores son, esto lo estoy adelantando porque en realidad todavía no lo van a tener para leer, lo van a leer ya recién la semana que viene. Pero hay dos autores, uno se llama Jerome Bruner, es un norteamericano contemporáneo, y el otro se llama Lev Vygotsky, que es un ruso de principios del siglo pasado. Estos dos autores, Lev Vygotsky inicia lo que después se va a llamar como la revolución cognitiva, que va a responder a algunos preceptos del positivismo, y que el positivismo en realidad hegemoniza el debate de la concepción sobre el aprendizaje en la ciencia, y lo que va a venir a decir Vygotsky, a diferencia de lo que venía diciendo el positivismo, es que en realidad el aprendizaje es un proceso mental que sucede gracias al intercambio con la sociedad, a la sociabilización de las personas, y a la presencia de símbolos, ¿no? de la palabra, del lenguaje, eso que todo favorece para construir a lo largo de la historia lo que llamamos cultura, lo que podemos decir que se llama cultura. ¿Por qué digo esto? Porque desde esta concepción lo que se plantea es que necesariamente todas las personas tenemos ya como derecho otorgado a acceder a esa cultura. No, sería complejo analizar por qué en realidad llegamos a una sociedad en la cual algunos sujetos son expulsados de esas herramientas que facilitan el acceso a la cultura. Y una de esas herramientas puede ser el acceso a la escuela, a lo que ofrece la escuela, la educación, ¿no? Pero me parece interesante que mencionemos a Vygotsky y a Brunner desde la concepción a la perspectiva sociocultural o psicocultural, para tener en cuenta que la cultura es algo que preexiste, nadie es dueño de la cultura. Y todas las personas que llegamos al mundo desde el momento en que nacemos, tenemos un derecho otorgado a acceder a la cultura. Y todos los mecanismos que hay disponibles para que podamos acceder a la cultura, ¿no? O sea, de por sí la teoría psicocultural es una teoría inclusiva, porque no es de nadie la cultura, ¿no? O sea, la cultura es una construcción social, o sea, no hay alguien que haya hecho la cultura y después todo el resto le debemos las gracias. Le debemos favores. No, la cultura se creó en sociedad, es un tejido complejo, vivo, que además de que nosotros podemos incorporarnos a la cultura y entenderla, también somos partícipes, podemos modificar la cultura, porque es un tejido vivo. Y Vygotsky y Brunner van a sostener algo que por ahí a ustedes seguramente les interese, que la construcción del lenguaje, y en el lenguaje están todas las lenguas, no en el concepto de lenguaje están todas las lenguas, en el habla. Esperen que me perdí un segundo. O sea, la mejor representación de la cultura o del símbolo para el ser humano es el lenguaje, es
en la representación de la cultura mejor, más acabada, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros podemos representar teóricamente cosas que existen en la realidad, o podemos construir teoría, podemos inventar historias, poner en juego nuestra imaginación a través del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, la sirena, qué sé yo, la sirena no existe, o sí. O sea, nosotros como seres humanos creamos a seres que no existen en la realidad. Y bueno, ¿quién dice que no existe? Bueno, ya existe a partir de que la dijimos. Hay un cuento muy lindo que yo se los voy a compartir en la clase de Borges, que me parece que lo escribió con Bioy Casares, si no me equivoco, que se llama, a ver, lo voy a buscar acá, porque me parece que como representa muy bien. Cuando lo lean se van a dar cuenta. ¿Cómo se decía? A ver, el cuento se llama, a ver. Ay, qué lindo tener la computadora mientras me olvido de las cosas. Esto no pasa en clase, en la presencialidad. Bueno, hay que reconocer algunos méritos de... Bueno, el cuento de Borges se llama Tlön Uqvar Orbis Tertius. Son palabras muy raras. Se las voy a poner acá en los mensajes para que, si quieren buscarlo, pero igual les prometo que lo voy a publicar en la clase. A ver cómo se hace mensaje. Acá. Ahí está. Ese es el nombre del cuento de Borges. Yo se los cuento rápido, pero por supuesto que va a ser mucho más lindo que lo lean en las palabras del autor, del famoso escritor. Pero básicamente lo que dice el texto de Borges es que, bueno, no lo escribió con Bioy Casares, sino que Borges utiliza a Bioy Casares, que fueron amigos, como uno de los personajes de la historia. Pero resulta que Borges y Bioy Casares tienen la misma enciclopedia, pero uno de ellos dos, que creo que es Borges, la enciclopedia tiene más páginas que la de Bioy Casares. Y se ponen a buscar a ver dónde había información extra, porque si había más páginas es porque había una información que uno tenía y otro no tenía. Y una de las enciclopedias habla de una cultura que existió en algún momento. Entonces Borges se pregunta, bueno, si esta información está en una enciclopedia y alguien la describió, ¿será que empieza a existir a partir de que alguien la creó? ¿Será que existió realmente? O sea, bueno, ese es el poder del lenguaje, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a tratar de comprender a partir de los aportes de Vygotsky y de Brunner. Pero bueno, a ver, volviendo, vamos a encauzarnos nuevamente, hablando del texto de Laura Basabe y Estela Coles, cuando hablamos de cómo logramos partir de una concepción bien básica del concepto de enseñanza y vamos de a poquito comprendiendo sus complejidades, ¿no? Dijimos en principio que hay 3 elementos básicos que componen la enseñanza. Esto quiere decir que siempre que haya enseñanza, como mínimo van a estar estos 3 elementos presentes. Por otro lado, vamos a empezar a comprender que no siempre que haya enseñanza puede haber aprendizaje. ¿Sí? Y recuerdo que la mejor interpretación que podemos hacer de esto es que entonces los docentes nos tenemos que esforzar mucho para que haya aprendizaje, no dejarnos estar y buscar esos elementos que mencionaron Erika, Mariela y también otra compañera sobre lo que podemos hacer los docentes, ¿no? Para lograr nuestros propósitos. Bueno, también podemos concebir a que la enseñanza también es una acción, tiene que ser una acción premeditada, no es una acción en donde gobierna la improvisación, ¿sí? Si bien la improvisación es parte de la tarea docente, porque bueno, la complejidad del contexto
En principio, la heterogeneidad de los estudiantes y el contexto social hace que sea un contexto difícil, entonces los docentes, las docentes tenemos que estar listos para sacar a algún conejo de la galera, como podríamos decir. Bueno, esto sería un poquito de Laura Basabe y también me gustaría hacer mención del texto de Daniel Feldman. Son los dos textos que me gustaría que les presten un poquito de atención para la semana que viene. Y ya que hablé de Brunner, les voy a poner Brunner también para que lean un poquito, aunque sea las 3 primeras páginas, para la clase que viene. Pero así avanzamos un poquito. En los quienes animan, no hay obligatoriedad específica. Básicamente esto lo vamos a ir leyendo de a poquito. Pero Daniel Feldman me parece que es un texto muy interesante porque podríamos definir a este primer capítulo del texto de Daniel Feldman como una defensa al aporte de la didáctica, a la enseñanza, ¿no? A ver qué tiene para aportar la didáctica al docente. Y empiezo por atrás del capítulo, por el final del capítulo, para después volver al principio. Pero al final del capítulo, Daniel Feldman menciona que hay algunas razones, y él menciona 2 razones, que son falsas razones, digamos, podemos decirles falsas razones, porque él después las refuta, que dicen que la didáctica no es necesaria para la tarea docente. Una de las razones dice que con que una persona conozca en profundidad el contenido que tiene para enseñar, eso le basta para poder enseñar, básicamente, ¿no? O sea que el contenido, que la estructura básica de cualquier contenido contiene también aquello que es necesario para poder enseñar. Bueno, y él va a decir que en realidad, por ejemplo, el lenguaje experto que utilizan algunas disciplinas, como puede ser la matemática, la física, no sé, el ejemplo que ustedes quieran, no maneja los mismos códigos que las personas que todavía no accedieron a ese contenido, no, ese saber experto. O sea, si un matemático, o si ustedes, por ejemplo, como expertos en determinada lengua extranjera, me empiezan a hablar en ese idioma, yo probablemente no les entienda. Si ustedes me hablan de portugués, bueno, algo puedo llegar a comprender, a agarrar, ¿sí? Pero no sería lo mismo si ustedes se empiezan a proponer enseñármelo. O sea, ustedes me dijeron algo en portugués y yo no les entendí nada. Bueno, seguramente que la finalidad no sea que yo aprenda lo que ustedes están tratando de enseñarme, ¿no? Pero si ustedes se proponen enseñar ese contenido, entonces lo van a mostrar de otra manera, diferente, qué sé yo. Por ahí puedan necesitar hacerse de un pizarrón o escribirme las palabras que dijeron en portugués. Entonces, ahí ya están utilizando un recurso extra, una página, un pizarrón, ¿no? Y están explicando, ¿no? O sea, me están mostrando qué es lo que dijeron, están señalando, bueno, esta palabra que dije se pronuncia de tal manera y quiere decir tal cosa. Y si la pones al lado de esta otra palabra, quiere decir otra cosa. Yo la dije estas 2 juntas, entonces quiere decir otra cosa. Bueno, ahí ustedes están empleando un tiempo extra. O sea que con esto Daniel Feldman básicamente lo que dice es que la enseñanza requiere de códigos particulares que no están presentes en los contenidos de expertos de determinadas disciplinas. Y que además esos códigos se tienen que adecuar al lenguaje de los estudiantes, de quienes tenemos adelante. Además, las poblaciones de estudiantes pueden variar. O sea, yo puedo dar un contenido, un mismo contenido a 2 grupos diferentes, y sin embargo voy a tener que hacer alguna adecuación porque los 2 grupos pueden ser muy diferentes entre sí. No de las mismas edades o del mismo nivel. A veces, bueno, quienes son docentes, Erika, hasta ahora sé que vos sos docente, y a ver, decime si me equivoco, pero
año tras año vos habrás tenido diferentes grupos de estudiantes y los recursos que te sirvieron para uno no te sirvieron para otro y tuviste que cambiar. Sí, No eso sé. pasa siempre y bueno, como habías dicho vos, nosotros, yo por lo menos digo que muchos docentes somos magos porque como decís vos, sacamos cosas de la galera porque por ahí vos planificás una clase y en el ideal tuyo está perfecta y va a salir hermoso y después si el grupo no responde, vos tenés que poder en el momento cambiarlo, sortear. Y hay que tener la mente abierta a esto, decir, no, yo planifiqué esto, entonces doy esto, no, porque si no sirve, no sirve. Y hay que poder planificar otra cosa. Y por ahí te sirvió la semana pasada, pero esta semana, no sé, los chicos están más cansados o tuvieron algún problema en casa, o sea, mismo también en el grupo. Hay veces que un tipo de actividad les sirve y a la semana no, y en otro colegio sí, y acá no. Eso va cambiando. Siempre el grupo y cada chico son particulares. Por ahí también tenés un grupo que la mitad le sirvió esta actividad y la otra mitad necesitas explicárselos de otra manera. Y eso pasa siempre. Hay veces que tenés que explicar 2, 3 o 5 veces y buscar diferentes estrategias para que el contenido llegue a todos. Exactamente. Esto es básicamente a lo que se refiere Daniel Feldman y podemos agregar algunos elementos más. A ver, la didáctica puede brindar algunos elementos, pero no hay nada mejor que la práctica docente. O sea, la experiencia docente, yo di clases el primer año y me sacaron canas verdes los pibes. Pero al siguiente año yo ya tengo un poquito más de experiencia y dije, cierto que esto me había servido para aquel grupo, entonces voy a probarlo, pero si no me sirve, entonces voy a probar otra cosa, ¿no? Entonces, año tras año, la experiencia docente, que quizás no esté relacionada eh, con, con la formación, ¿no? Esté ayudándome o no ayudándome. A ver, creo que tengo tengo el apellido, Nova Pinero. ¿Querés decir Sí, algo? no, también que tipo, concuerdo mucho con Erika y con vos también, que también, o sea, que una cosa para un grupo puede llegar a no servir, pero que también noto que los grupos cambian muchísimo, entonces a lo mejor un grupo que no responde a una manera una semana, en la siguiente puede ser que esté más abierto a esa idea y que les funcione mejor, porque están constantemente cambiando, incluso si uno piensa que a lo mejor puede estar con una energía más negativa o lo que sea, como que no va avanzando, a la semana siguiente puede ser completamente distinto también. Exactamente, Magalí tu nombre, ¿no? Ahí te busqué. Sí, Magali. Bueno, gracias Magalí, exactamente. Esto es lo que estamos tratando de decir. Y otra de las razones que menciona Daniel Feldman es que nosotros podemos tener características de buen docente, quizás sin necesidad, no lo menciona así, pero quizás sin necesidad de tener un conocimiento demasiado profundo del contenido. Acá Daniel Feldman dice, o sea, para decir esto se basa en un viejo dicho que no se hace, sino que se nace, ¿no? Esto puede ser utilizado en diferentes ámbitos, pero él refuta esta idea, porque básicamente a lo que apela la didáctica y lo que apelan otras disciplinas que se dedican a formar docentes, es que básicamente sí se puede formar un docente. O sea, una persona que enseña puede formarse para ser un buen docente, ¿sí? O sea, podemos tener mejores características, ser más simpáticos, menos simpáticos, o tener chispa, o ser creativos, o tener recursos que nos acompañen, como por ejemplo tocar la guitarra, qué sé yo, o conocer de juegos, o conocer de aplicaciones, como mencionábamos recién, aplicaciones tecnológicas que pueden ayudarme a mí a llamar la atención del grupo de estudiantes. Puedo tener ese conocimiento y eso me hace un buen docente. Pero eso no significa que otras personas si no las tienen, no las puedan aprender. O sea, básicamente es un absurdo para la didáctica decir, bueno, imagínense que si la didáctica que estudia las diferentes formas de enseñar, dijera, bueno, hay personas que no pueden aprender algo, no. O sea, y sin embargo, bueno, podemos llegar a encontrar gente que se dedica a la enseñanza
y diga, no, este no va a aprender nunca. Creo que lo podemos llegar a encontrar. Bueno, pero volviendo a la idea, quizás a algunos conceptos epistemológicos en los cuales nosotros nos apoyaremos para abordar a la didáctica, veremos que tendremos más de un elemento para decir que cualquier persona puede aprender en diferentes situaciones. O sea, acá lo traigo a Brunner a colación. Hay un concepto de Brunner que dice que hay un desarrollo potencial de todas las personas, ¿no? Todas las personas estamos en algún punto de en nuestro proceso cognitivo, en nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? No podemos decir que alguien no está en determinado punto. O sea, no importa quién, qué sé yo, alguien que es malo en matemáticas, bueno, está en este punto de su aprendizaje en matemáticas. ¿Qué tenemos que pensar los docentes con respecto a esto? Que esa persona puede avanzar a otro punto. Lo que nosotros nos tenemos que proponer es que hay una zona de desarrollo potencial, así le llaman Vygotsky y Brunner, y esa zona de desarrollo potencial es la que nosotros como docentes tenemos que mirar para que esa persona avance. ¿Sí? No sé si se comprende la metáfora, pero los docentes lo que mejor podemos tener como principio es creer que las otras personas pueden aprender y que nosotros como docentes somos el motor de ese aprendizaje de alguna manera, ¿no? Si nosotros no buscamos incentivar, no buscamos acompañar, no buscamos adecuar el contenido, entonces, bueno, no estamos haciendo nuestra tarea. No entendimos bien de qué se trata la docencia. Nuestro esfuerzo como docentes tiene que ver con que esa zona de desarrollo potencial se concrete en determinado tiempo. Incluso podemos aspirar a mejorar esa zona de desarrollo próximo y qué sé yo, que los tiempos sean menores, por ejemplo, o que la comprensión por parte del estudiante sea más profunda. Bueno, y quizás para terminar, en la primera parte del capítulo 1 de Daniel Feldman, que habla de Comenius, y ustedes, algunas personas aquí presentes, han podido ver ese documentalcito que compartí, y que también habla de todo esto que venimos hablando, básicamente. Habla de lo que significa la enseñanza. Y hay una frase de Comenius que es muy interesante y que la podemos analizar, la podemos seguir analizando en la clase que viene, y que también habla de, de una concepción inclusiva del aprendizaje. Voy a insistir mucho con esto. Pero me parece que un tipo como Comenius, que vivió a mediados del siglo XVIII, estamos hablando de hace 2 siglos atrás, hable desde su forma, desde sus recursos, desde los recursos que eran propios de la época, hable del acceso a la educación como un derecho, por ejemplo, incluyendo a la mujer, o sea, algo que si bien hubieron muchísimos exponentes que hablaron de que la mujer también era un sujeto de derecho y que tenía que tener la posibilidad de acceder a la educación, entre otros derechos, este tipo Comenius fue uno de los que desarrolló esta idea. Y fue tomado en serio, ¿no? Salvo esa cuestión, o sea, tardamos como 2 siglos y seguimos ahí pedaleando más o menos con respecto al acceso a la educación por parte de un sujeto como la mujer, ¿no? Pero bueno, también en otros aspectos. Pero fíjense que estamos hablando que hace, quizás en la Argentina específicamente, estamos hablando de, supongamos, la década del 30, por ejemplo, aún la educación estaba diferenciada para varones y para mujeres. O sea, los varones recibían determinada educación y las mujeres determinada otra.
y a veces tenía mucho que ver con las tareas del cuidado. O sea, en la escuela les enseñaban a las mujeres a limpiar y a cuidar bebés, a cambiar pañales. Y a los varones les enseñaban, qué sé yo, a martillar cosas y a serruchar. Por ejemplo. No es mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de 1930 y Convenio existió hace 2 siglos atrás. Bueno, son esas complejidades de la sociedad. Pero bueno, desde este aspecto es interesante conocer la obra de Convenio porque además fue el padre de la pedagogía, el padre de la didáctica. Y hay una frase que me gustaría que prestemos atención y que quizás que quede ahí sobrevolando para seguir analizando la clase que viene, o que ustedes intervengan en los foros desde este punto de vista. Comenio tuvo una frase famosa que dijo, chanan, chanan, le estoy poniendo como muchísimo misterio, ¿ustedes se dan cuenta? Bueno, y vamos a estas publicidades y después volvemos. No. Tengo que hablar un poquito con chistes porque si no me aburro a mí mismo. Dice, chanan, chanan. Ahora por boludear me olvidé. Todo, qué boludo que soy. Bueno, esperen, déjenme concentrarme. ¿Es la metáfora de la lluvia que aparecía en el video? Sí, habla de la metáfora de la lluvia, pero la frase es, todas las personas tienen que acceder a todo el contenido, no es esa la frase. Es el ideal Yo filosófico. la anoté, entonces no es la misma que estoy hablando yo. Porque Esperen. Me pasa por hacerme un tarado. Se me traba el cerebro. A ver. Enseñar todo a todos. Era así de tonta la frase. O sea, esa frase así que parece así de tonta, en realidad se conforma como uno de los pilares de la didáctica. Enseñar todo a todos, de alguna manera estamos volviendo a ese carácter básico de la enseñanza. O sea, acá podemos ver que acá están presentes esos 3 elementos de los cuales hablábamos antes y que conforman conforman la enseñanza, ¿sí? Pero bueno, cuando nos ponemos a mirar así, y quizás no quiero que entremos en detalles porque me gustaría que se queden pensando sobre esta frase, pero algunas preguntas que les puedo indicar para que sigan pensando en esto es, a ver, no sé si alguien escribió algo. No pasa nada, Juan, me parece, gracias, no importa. Bueno, que, por ejemplo, ¿qué significaría ese todo? ¿Qué podemos hablar de todo? O sea, yo ya les adelanté de alguna manera, a propósito, que el currículum es ese concepto que trabaja sobre la selección de contenidos y que el contenido no se reduce no solamente a un libro o a ese conocimiento que forma parte de mi propuesta pedagógica. También forma parte la forma en la cual enseño, ¿no? El método, la metodología que yo pongo para lograr mis propósitos como docente. ¿No? Entonces, ese todo, ¿a qué se estará refiriendo? Y después el todos. Bueno, tenemos que darle la derecha a nuestro amigo Comenio de que él estuvo hablando, incluía dentro de su teoría a la mujer, pero bueno, el lenguaje, ahora está bastante en boga hablar del lenguaje inclusivo. Hoy en día, ¿cómo deberíamos decir ese todos? Ese todos seguramente no refiere solamente a los varones, ¿no? Pero bueno, quizás una forma moderna de hablar del todos sería enseñar todo a todes. Disculpa, quería agregar algo que a lo mejor puede ser interesante. ¿Puedo? Si no, pero... Sí, por supuesto. Ok.
No, que no sé si esto es algo que se suele dar o no, si estaba en tus planes quizá hablarlo, pero que es algo que a mí me llamó mucho la atención, que es, bueno, existió hace tiempo una mujer que se llamaba Olympe de Gouges, que de hecho en la época de la Revolución Francesa y la Iluminación y así, ella cuando salieron los escritos de los derechos del hombre y el ciudadano, ella en contraparte escribió los derechos de la mujer y la ciudadana, que sostenía exactamente lo mismo, pero incluyendo a la mujer dentro de esos textos. Y bueno, después la mataron, pero me pareció muy importante porque no se suele hablar de las mujeres en la historia, ni mucho menos en las instituciones, pero quizás está interesante para traer a la clase. Sí, sí, me encantaría. Es un texto que conozco. A mí me interesa mucho la cuestión, las problemáticas que trae la discusión del feminismo. Y por supuesto, nosotros vamos a incorporar dentro del contenido de la materia la educación sexual integral como alternativa, pero algo vamos a ver de eso, porque es un contenido transversal. Y bueno, dentro de eso, por supuesto que además podemos incluir algún texto que tenga que ver con la construcción de la mujer como sujeto de derecho, ¿no? Y cuáles son sus exponentes. Por supuesto, me encanta lo que mencionas. Bueno, pero siendo que son las 10 de la noche, no sé si alguna de las personas que se han bancado, bueno, tenemos una muy buena asistencia al final de la clase. Éramos 31, creo que el mejor número que llegamos a hacer fueron 31 o 32, y ahora somos 26. No está mal. A sabiendas que vamos a subir este video, ¿no? Porque se podrían haber hecho todos los chantas, o todos los chantes. Ay, me cuesta tanto. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció esta primera clase? ¿Les gustó? ¿La disfrutaron? ¿Me odian? No, muy interesante todo. A mí me gustó. Sí, muy interesante. Muy buena la clase. Ah, bueno, muchas gracias. Una buena introducción aparte de lo que va a ser la materia. Como que me pareció informativo, no solo conocernos ni nada, sino que aparte como que entiendo a qué va la materia. Y eso es muchísimo. No pasa siempre. Bueno, muchas gracias. Me voy hinchado, no voy a entrar por la puerta, che. Bueno, pero se los debo a ustedes que también intervinieron mucho. Una muy buena clase también tiene que ver con las intervenciones que se hagan. Y eso a veces a mí me ayuda y me da pie para poder hablar. A veces nos vamos por las ramas, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, entonces estamos todos contentes. Todos contentes. Todos contentes. Entonces lo podemos seguir. Por supuesto que ya que estoy hablando, tonteando un poquito en lenguaje inclusivo, pueden escribir sus trabajos en lenguaje inclusivo, quienes quieran. Por supuesto no es obligatorio ni va a modificar la calificación de nadie. Pero si quieren experimentar, pueden hacerlo en esta materia. Así que bueno, estamos en marcha. La clase que viene no va a haber clase online, la voy a grabar y la voy a publicar directamente. Y a partir de ahí surgirán también las propuestas en foro. ¿Sí? Consulta, profe. Cuando se suben sea la actividad que tengamos que hacer todo al foro, ¿llega un mail o tenemos que entrar directamente desde el foro, o sea, desde la plataforma? Cuando subo el video, entran directamente al campus. O sea, acá hay una concepción que nos habilita el trabajo virtual, que es el concepto de aula ampliada. ¿Sí? Si nosotros en la presencialidad la clase empieza cuando empieza la clase y se termina cuando se termina la clase. Acá, bueno, podemos aprovechar los beneficios de la virtualidad. El campus está todo el tiempo abierto, los foros van a estar abiertos durante todo el cuatrimestre y ustedes pueden intervenir cuando quieran. Los beneficios de intervenir a tiempo es que yo voy a poder darles una devolución y esa devolución les va a ayudar no solamente a quien intervino,
sino a quienes lean también el intercambio y lleguen mejor a la instancia de evaluación. Así que esta es la concepción y aprovecharemos al máximo los beneficios que nos brinda el Dios de la virtualidad. ¿Sí? Recémosle todos al Dios de la virtualidad, que tiene a su derecha a su hijo Internet, el Internet de Nazaret. No, perdonen, no quiero relativizar las religiones. Yo soy súper laico, pero bueno, espero no ofender a nadie. Pero bueno, estamos bien entonces, estamos contentes, me alegro mucho, entonces, y prontamente yo creo que para mañana va a estar subido este video con el texto de la clase. Les agradezco mucho. Esperen, Julieta Nair levantó la mano. Antes de irnos, escuchémosla. Ahí me escuchan, sí. Disculpen, Sí. lo último que quería decir era que el foro al final quedó vacío, pero bueno, igual nos podemos ir presentando porque quedó vacío completamente. Sí, yo a quienes censuré, a quienes participaron hasta ahora. No, mentira, las participaciones que borré son las del año pasado. Y Mariana, que es la única alumna que se va a sacar un 10 en el cuatrimestre por haber participado primero, no, mentira, quedó ahí está, así que no tiene que volver a intervenir. No, Pero lo no borraste. quedó, ¿eh? Me No estás quedó, engañando. No está ni la propuesta ni la respuesta de Mariana. O sea, creo que ¿Me borraste están la diciendo en propuesta serio? también. Sí. Pero no importa, por mí no hay problema, ya después lo... Pero me yo va. no encontré la propuesta tampoco. Creo que hay un texto No. que dice para presentarte anda a este foro y entras al foro y está vacío, no está tu propuesta, tampoco ni tu presentación que antes estaba. Bueno, ahora lo voy a arreglar. Entonces, les prometo que para mañana va a estar todo listo. Y Mariana, bueno, perdóname, me dijiste que lo podía borrar. No lo hice a propósito. ¿Qué cosa, che? Yo estoy seguro que no lo había tildado. Bueno, pero está dando un error ahora. Bueno, espero que no sea mío el error. Pero, bueno, les prometo que voy a resolver esto para mañana y ya van a empezar a poder intervenir con mi propuesta también, con la consigna. Lo corrijo. Así que, bueno, gracias, Julieta, por darme cuenta de esto. Bueno, entonces estamos bien. Una pregunta, hola, buenas Sí. noches. ¿La clase que viene va a estar subida a partir del viernes o la podemos ver antes? No, yo cuando grabo las clases las subo en el horario de clase. O sea, a partir de las 20 horas, ustedes van a ver una nueva publicación. Y a partir de ese momento van a poder participar en los foros, ver el video, leer lo que haya para leer. Fenomenal, gracias. Bueno, maravilloso. Bueno, les agradezco mucho la atención, ¿eh? Un saludo grande. Y que tengan un buen fin de semana, que descansen. Gracias. Igualmente. buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos. Igualmente, buen fin de semana. Buenas Nos vemos. noches.